¿Cómo? Ah, hay que Ahora grabarse. estaba grabando, ahora sí. ¿Ya listo? Ok. Vamos a ver el tema de estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede tener varias causas. Hoy por hoy, la causa más frecuente de estenosis aórtica es la estenosis aórtica degenerativa. Eso quiere decir que ya es una enfermedad que se presenta en adultos mayores. La causa de estenosis aórtica reumática cada vez es más rara, puesto que ya se tiene mayor conciencia y mejor uso de tratamiento para las enfermedades de faringoamigdalitis que pudieran provocar fiebre reumática. Y la estenosis aórtica congénita se divide en tres principalmente: supravalvular, valvular y subvalvular, de las cuales la más común también es la valvular. La estenosis aórtica en sí se ha hecho la enfermedad valvular más común en esta época. Aquí vemos en el esquema que está debajo de la silueta de la figura cardíaca el esquema de los ruidos de la estenosis aórtica. Si se fijan, es un primer ruido normal, un soplo sistólico expulsivo, que es mesotelesistólico, y en este caso todavía presenta componente aórtico del segundo ruido, por lo tanto se calificaría como una estenosis aórtica moderada por la exploración física. La que sigue. Bueno, en general, los síntomas de estenosis aórtica se presentan de manera tardía. Puedes estar muchísimo tiempo asintomático y eso pues, nos da la percepción de que pues, estamos sanos, obviamente. Aquí, en el caso de los síntomas, la manifestación más común es el deterioro de la clase funcional. Esa manifestación de deterioro de la clase funcional es con disnea progresiva de esfuerzo. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos con la presencia de estas tres situaciones, pero de veras muy cuidadosos, porque si no la identificamos bien, puede poner en riesgo serio a los pacientes. ¿Cuáles son? La primera, angina de pecho. La segunda, síncope. Y la tercera, insuficiencia cardíaca. Cuando tienes presente cualquiera de estas tres situaciones, estás hablando de que la muerte súbita es algo que puede suceder en cualquier momento. Y esto es una disminución importante en la sobrevida del paciente provocada por la estenosis aórtica. Lo más común es que el paciente vaya contigo hasta que tenga alguna de estas molestias. Por lo tanto, si tú identificas cualquiera de estos síntomas, debes de promover que se resuelva el problema de la estenosis aórtica en el periodo más corto posible a las posibilidades del paciente y de la institución de salud. ¿La que sigue? Bueno, como hay una estenosis aórtica y el flujo del ventrículo para la aorta está disminuido, por lo tanto también va a estar disminuida la corriente sanguínea a través de la aorta. Y eso te va a dar una disminución en el pulso, te va a dar la presencia de un soplo por el flujo turbulento a través de la válvula aórtica, y ese soplo se va a ubicar entre el primero y segundo ruido cardíaco. Esto es un soplo de tipo sistólico. Generalmente, ese soplo
se va a irradiar característicamente hacia el hueco supraesternal en el cuello y hacia ambas regiones carotídeas. Esta es la irradiación típica del soplo de la estenosis aórtica. ¿La que sigue? La clasificación de la gravedad de acuerdo con el segundo ruido cardíaco es cuando la estenosis es leve porque tienes un segundo ruido cardíaco normal. La estenosis es moderada. A ver, fíjense bien. Aquí el libro este está un poco fuera de lugar. Vamos a tener que cambiar esta parte. Apréndanse esto. Estenosis leve, segundo ruido normal. Estenosis moderada, disminución de la intensidad del segundo ruido. Estenosis grave, ausencia del segundo ruido en el foco aórtico. Esto quiere decir, es tan intenso el soplo que no permite que se escuche el segundo ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a evaluar la gravedad de acuerdo al área valvular. Se considera grave cuando es menor de 0.75 centímetros cuadrados por metro de superficie corporal y crítica, o sea, más allá de grave, muy grave, cuando es menor a 0.5 centímetros cuadrados. Cuando encontramos un área valvular menor de 0.5 centímetros cuadrados, la probabilidad de sobrevida a 5 años es menor del 10%. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante. Para poder evaluar el área valvular, esto solamente se puede hacer por ecocardiograma, que dicho sea de paso, es el método de elección para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿La que sigue? Aquí hay algo súper importante. La evaluación de la gravedad de la enfermedad de la válvula aórtica de acuerdo con el gradiente de presión. Fíjense bien y apréndanse esto muy, muy bien. Estenosis aórtica leve, menos de 20 o de 25. Moderada de 25 a 40. Y estenosis aórtica grave, mayor de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí entienden lo que es el gradiente aórtico? No. Ok. Sí saben lo que es un gradiente, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Es un nivel para medir. No sé exactamente. Bueno, gradiente, estrictamente hablando, quiere decir la diferencia entre dos mediciones. Un ejemplo, afuera de tu casa están a 40 grados centígrados la temperatura. Adentro de tu casa, como tienes mini split, está a 22 grados centígrados la temperatura. ¿Cuál es el gradiente de temperatura al que te expones al salir por la puerta de tu casa? ¿A 18? 18 grados más. ¿Sí me explico? Es un gradiente positivo de 18 grados. Ahora nos vamos al invierno. Afuera de tu casa estás a 5 grados. Pero como tienes mini split, adentro de tu casa estás a 22 grados. ¿Cuál es el gradiente que tienes ahora? 17. Sí, no. Así es. ¿Sí quedó claro cuál es el gradiente? Es la diferencia. Bueno,
Ahora imagínense que la puerta de su casa, que es la que establece ese gradiente, adentro y afuera, es la válvula aórtica. ¿Sí quedó claro? Entonces, en condiciones normales, en el ventrículo, la presión que se genera, y si se abre la aorta completamente, esa misma presión generada dentro del ventrículo se transmite hacia la aorta. Es decir, no hay gradiente. Ejemplo, ventrículo normal que se contrae hasta 120 milímetros de mercurio y la presión sistólica en la aorta en su pico máximo es 120 milímetros de mercurio. ¿De cuánto es el gradiente? Hay 120 milímetros en un lado y 120 milímetros en el otro. Pues sería de 0, ¿no? Es cero, no hay ninguna diferencia. ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Qué pasa si esa válvula aórtica, que normalmente se abre ampliamente, ahora empieza a cerrarse? Y esa válvula aórtica se abre parcialmente. Conforme se va cerrando, ¿qué necesita hacer el corazón para mantener una cantidad de presión arterial en la aorta normal? Si ya no se transmite uno a uno, el corazón necesita generar mayor energía para poderse vaciar hacia la aorta. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces, como necesita mayor energía para vaciarse a la aorta, va a desarrollar 140 para seguir teniendo 120 porque la válvula aórtica no se abre bien. ¿De cuánto va a ser el gradiente? 140 contra 120. De 20. 20. 20. Si se sigue cerrando la aorta, va a tener que desarrollar el ventrículo 150 para que la aorta siga habiendo 120. ¿De cuánto es el gradiente? De 30. De 30. Si se cierra aún más la aorta, va a tener que generar el ventrículo 180 para mantener 120. ¿De cuánto es el gradiente? 60. Entonces, ya es un gradiente significativamente grave. Y en este momento, cuando supera de 40 el gradiente, tienes que indicar corrección del problema. ¿Cómo lo puedes corregir? Con cirugía o con implantación a través de cateterismo de una válvula. ¿Sí quedó la idea clara? Sí. Sí. ¿Sí quedó claro lo que significa gradiente? Sí. Sí, es la diferencia. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos medir esa diferencia? A través de cálculos en el ecocardiograma o de manera directa, poniendo un catéter dentro del ventrículo y un catéter afuera del ventrículo. ¿De acuerdo? La que sigue. ¿En quiénes puedes tener una estenosis aórtica silenciosa? ¿Qué quiere decir silenciosa? Pues que no hace ruido, ¿verdad? Entonces, díganme dos situaciones donde el soplo de la estenosis aórtica sea un soplo leve, pero el problema de la estenosis aórtica sea grave. Lo más común es obesidad.
Si tienes una gran obesidad, el panículo adiposo no permite que se escuche bien el soplo. Por lo tanto, tú lo vas a escuchar poco, siendo que el problema arterial es muy grave. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, Sí. ¿se acuerdan? Ahorita que estábamos hablando del gradiente, cómo el corazón cada vez tenía que ir haciendo más esfuerzo para mantener la misma presión arterial. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si ese corazón a largo plazo, muy largo plazo, ya no es capaz de hacer ese esfuerzo y el corazón empieza a caer en insuficiencia cardíaca? Entonces, en lugar de poder generar 180 milímetros de mercurio para que se sigan manteniendo en 120 en la presión arterial, solamente genera 130 y la presión arterial apenas llega a 100. ¿Sí me explico? Pero porque ya el corazón está debilitado. Entonces, ese gradiente pequeño es engañosamente pequeño, no porque el problema de la válvula sea leve, sino porque el daño del ventrículo ya es mucho y ya no se puede contraer fuertemente, aunque el problema valvular sea muy grave. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Ok. ¿La que sigue? Bueno, las complicaciones, la que dijimos, ¿no? El ventrículo cada vez se va contrayendo menos, cae en insuficiencia ventricular, puede haber presencia de arritmias. La más grave, pues, es la fibrilación ventricular que provoca muerte súbita. Puede haber bloqueo AV completo o se puede complicar por una endocarditis infecciosa. En cuanto al electrocardiograma, lo más común que vamos a ver es hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque el corazón ha estado haciendo un mayor esfuerzo al normal para poder vencer la válvula aórtica. Y eso implica un mayor trabajo de un músculo y cuando el músculo trabaja más, se hipertrofia. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Sí. Si la válvula aórtica está muy calcificada, en ocasiones ese calcio penetra profundo en el septum y daña el haz de His y entonces empieza a provocar bloqueo auriculoventricular, que es otra de las posibles arritmias que puede tener esta paciente. La que sigue. Bueno, en la radiografía de tórax. Aquí pues se ve una radiografía de tórax, la inicial con un poco de cardiomegalia, pero no muy significativa. La segunda se ve una calcificación ahí importante de la válvula. Y en la tercera, en el ecocardiograma, lo que podemos ver es un engrosamiento de las paredes. Y un engrosamiento de estas paredes implica que hay hipertrofia. La que sigue. Bueno, le dije que podían medir directamente la presión adentro y afuera del ventrículo, ¿eh? Colocando ahí un catéter. Esto es cateterismo cardíaco izquierdo. Sin embargo, la verdad es que casi nunca hacemos ese tipo de cateterismo. ¿Por qué no? Porque las mediciones con ecocardiograma, la gran mayoría de las ocasiones, son suficientemente eficaces para poder establecer el diagnóstico y no hace necesaria
la introducción de un catéter hacia el ventrículo izquierdo, que puede provocar complicaciones de arritmias y empeoramiento de la estenosis aórtica. Solamente vamos a hacer un cateterismo cardíaco izquierdo cuando haya duda de los hallazgos en el ecocardiograma y esté en duda si ya es necesario operar al paciente o no lo es. Ahora, lo que sí vamos a hacer como parte del cateterismo cardíaco es evaluar cómo están las arterias del corazón. Si ya decidiste que vas a operar a un paciente por un problema de válvula aórtica, es necesario que tú sepas que tus arterias coronarias están sanas o están enfermas en el momento de la cirugía. ¿Por qué razón? Porque si están sanas, solamente operas al paciente de la válvula. Pero si las arterias coronarias están enfermas, en el momento en que operas al paciente de la válvula, lo operas también de las arterias coronarias. ¿De acuerdo? La que sigue. Bueno, lo que habíamos mencionado. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el paciente empezaba a tener síntomas graves, su sobrevida era menor de 5 años? Sí. Entonces, si el paciente tiene angina de pecho, hay una esperanza de vida de unos 4 años. Si el paciente tiene síncope, la esperanza de vida es de 3 años. Y si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, la esperanza de vida es de aproximadamente 2 años. Por lo tanto, cuando presentes cualquiera de estos síntomas, tienes que buscar la manera de que tu paciente se opere en menos de 2 años. Te puede parecer exagerado. Tú dices, claro que se va a operar en menos de 2 años. Pues sí, siempre y cuando tenga los medios suficientes para hacerlo en forma privada o en una institución que cuente con cirugía cardiovascular o que tenga la posibilidad de trasladarlo de manera rápida. Hay instituciones que se pueden tardar en el protocolo de estudio más de 12 meses, porque los recursos de la institución no son óptimos. Hay instituciones de salud pública en el que simple y sencillamente ni siquiera le hacen un protocolo de estudio al paciente porque no tienen la capacidad de resolver ese problema. Por lo tanto, el paciente no será sometido a ningún tipo de intervención. Por eso es importante que cuando identifican estenosis aórtica, tienen que evaluar cuáles son los síntomas que presenta el paciente, porque es muy probable que rápido se necesite llevar a cirugía. ¿La que sigue? Bueno, el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, perdón, De la estenosis aórtica. sí, pero de la insuficiencia cardíaca es solamente para optimizar al paciente con estenosis aórtica y tratar de que sobreviva el tiempo suficiente para poderlo llevar a cirugía. ¿Me expliqué? Sí. O sea, no es que ya solo te vas a quedar con tratamiento médico de falla cardíaca y ya, a menos que el paciente ya haya sido completamente evaluado y se considere como que no es candidato a cirugía cardíaca. Fíjense bien,
si el paciente tiene endocarditis, esto puede hacer que la cirugía sea más urgente. Ahora, traten de no bajarle la presión arterial a los pacientes con medicamentos, porque esto va a aumentar el gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. ¿De acuerdo? Sí. La que sigue. Bueno, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con válvula implantable por cateterismo son muy efectivos ambos, siempre y cuando selecciones al paciente ideal para cada uno de los dos métodos. Desde ahorita les digo, si va a ser un paciente que se va a tratar con cateterismo, las válvulas son solo biológicas. ¿Sí me explico? No hay válvulas de tipo mecánico que se instalen por cateterismo. Y si se va a llevar al paciente a cirugía, ahí sí se puede elegir si se va a operar con una válvula biológica o se va a operar con una válvula mecánica. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuándo vamos a tomar esa decisión? Cuando el gradiente ya es mayor de 40, tenemos que empezar el protocolo e idealmente tenerlo terminado en menos de un año, incluyendo la cirugía del paciente. ¿De acuerdo? La que sigue. 15. Doctor, nada más para avisarle, quedan 6 minutos. Ok. ¿Quieren que veamos otra clase? ¿O se les hace muy noche? ¿O qué onda? Pues por mí sí, porque, bueno, creo que ya vamos muy atrasados con los temas, pero no sé los demás que digan. Como me digan. Sígale, Si doctor. quieren, Sí, sí, dale. ¿seguimos? Bueno, entonces, si quieren nos salimos y volvemos a entrar en 1 o 2 minutos. Sí. Sí, doctor. Dale pues.